Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una importantísima, enorme victoria del equipo de la Gran Manzana sobre los 76ers. Un partido que estaba bien complicado por muchísimas cosas que ya platicaré justamente en unos minutos con ustedes, pero la realidad es que hoy los Knicks sacan una victoria que sabe verdaderamente a gloria. Una victoria que puede significar el pase a la siguiente ronda, a las semifinales de la Conferencia del Este, instancia en la cual ya estuvieron la temporada pasada. Así es que para los Knicks la verdad es que no podemos estar más contentos de lo que vimos hoy sobre la duela. Como les decía, había muchísimas cosas alrededor de este partido que podían haber impactado justamente el desarrollo del mismo. Me parece que varias de esas, de lo que ocurrió específicamente en el juego 3, fueron factor justamente para lo que vimos principalmente en la segunda mitad de este encuentro. Porque llegábamos a este partido teniendo en cuenta una situación, lo que había pasado con Joel Embiid, el partido número 3, la jugada en la cual, estando tirado sobre la duela, jala de la pierna a Mitchell Robinson, le dobla el tobillo. Después Mitchell Robinson va a la duela, en esa jugada no sale, todavía estuvo unos minutos más sobre la duela, pero ya después para la segunda mitad no pudo regresar. Una jugada sucia por parte de Joel Embiid, una jugada que debía haber sido marcada como falta flagrante 2 y que debieron haberlo expulsado. Los oficiales no hicieron eso por todo lo que había pasado antes en la serie, por la determinación de los oficiales en el juego 2 de no marcar una falta sobre Tyrese Maxey, que después en el reporte de los últimos 2 minutos indicaron que debieron haber marcado de hecho 2 veces falta sobre Maxey, pero ojo, que no marcaron tampoco o no dijeron que debieron haber marcado también previamente a esas dos una falta de Tyrese Maxey sobre Josh Hart en su movimiento, en el cual va directo sobre Hart, le orienta los brazos, lo saca de balance y eso es lo que le permite después a Tyrese Maxey tomar el balón y toda la secuencia que después vimos. Pero todo lo que habló el equipo de Filadelfia después de ese partido, que se iba a quejar por el arbitraje, que no había sido justo, que debieron haber marcado la falta, influyó definitivamente a lo largo del partido 3, en el cual los oficiales de entrada tuvieron una tendencia muy marcada hacia el equipo de Filadelfia, y esa jugada en específico de Joel Embiid fue la muestra más clara de esa situación. Nunca pudieron en realidad retomar el buen paso los oficiales, porque a lo largo de ese partido pudimos ver varias jugadas sucias por parte de Joel Embiid. La primera fue esa en contra de, bueno, de hecho no fue la primera, esa fue la segunda en contra de Mitchell Robinson, pero antes una jugada donde va directo frente hacia Isaiah Hartenstein y al momento de hacer el contacto levanta la pierna y se la mete en la entrepierna, en la ingle a Isaiah Hartenstein. Solo marcaron falta, los oficiales no quisieron marcar falta flagrante, también debe haberse marcado esa. Otra jugada en la cual viene con un disparo de media distancia, no hay falta absolutamente de nadie, pero al momento de terminar su movimiento, Joel Embiid estira la pierna y le pega también en la entrepierna, en la ingle a Mitchell Robinson. Otra jugada que no le marcaron, y hacia el final del partido hubo otra jugada en la cual Filadelfia iba sacando el balón desde la base y viene en la persecución OG Anunoby para tratar de alcanzar al jugador de los 76ers. Joel Embiid lo ve, va a buscarlo directamente y cuando va a llegar a él se voltea, le da la espalda y le avienta la cadera, le pega justamente en la cadera. OG Anunoby va a la duela y los oficiales no hicieron absolutamente nada. Ha sido más claro que después de todo lo que había pasado en el juego 2, estos oficiales iban a marcar todo a favor de Filadelfia. Por eso el partido de hoy era muy importante, porque por supuesto en redes sociales muchísimas cosas se hablaron, muchos analistas, muchos aficionados estuvieron hablando justamente de por qué no se le marcó una falta flagrante 2 a Joel Embiid, porque si lo hubieran expulsado, por supuesto, no hubiera tenido ese partido de 50 puntos y quizá el resultado hubiera sido muy diferente. Creo que la presión fue clave para los oficiales en este partido porque trataron de mantener un equilibrio. Si bien se vieron de cualquier manera, a mi parecer, un poco inclinados a favor del equipo de Filadelfia, no fue tan marcado. Quizá en un par de jugadas por ahí que me parecieron importantes, una en la cual intenta hacer una pantalla Joel Embiid, le estira la pierna a Jalen Brunson, lo manda a la duela y todavía tirado en la duela viene Kyle Lowry y se le avienta a Jalen Brunson
para sacarle la falta, cuando Jalen Brunson simplemente estaba literalmente acostado, no se movió. De cualquier manera le marcaron la falta y fueron 3 libres para Kyle Lowry. Hubo otra jugada en la cual viene Josh Hart con un intento a la canasta, no es bueno, cae a la duela. En la caída, Joel Embiid camina hacia atrás y ve que pisa a Josh Hart. El primer pisotón me parece que es natural y no hay ningún problema, pero en las repeticiones se ve claramente cómo después levanta el pie y lo vuelve a bajar sobre la pierna de Josh Hart, no con la misma intensidad, pero sí con la intención de volverlo a pisar. Y los oficiales otra vez no marcaron nada. Varias jugadas así, aunque en esta ocasión, como les digo, no fue tanto la tendencia hacia el equipo de Filadelfia, porque también, vamos a ser honestos, hoy sí le estuvieron marcando varias faltas a Jalen Brunson, varias faltas que en otros partidos no se las marcaban, hoy sí se las marcaron, y me parece que eso también fue clave para que el partido fuera tan parejo, y además de parejo para que los Knicks pudieran quedarse con la victoria. Un duelo, como ya lo sabíamos, en realidad toda la serie yo lo venía diciendo, va a ser un duelo muy parejo, no va a ser tan sencillo. Creo que los Knicks tienen lo suficiente para ganar la serie, para avanzar a la siguiente ronda, y este cuarto juego se mantuvo de esa manera. Yo les decía después del juego 3 que los Knicks habían jugado muy bien, que de hecho me parecía que era su mejor juego en toda la serie, a pesar de que la iban ganando 2-0. Sin embargo, pues las cosas se las habían dado en ese juego 1 y juego 2, pero en el juego 3, a pesar de haber jugado bien, no les habían salido las cosas. Y específicamente, 1, por la cantidad de faltas que le marcaron a favor a Joel Embiid, que me parece que fueron rigurosas. 2, porque le perdonaron una falta flagrante y después una falta flagrante 2. Eso es otro de los factores. Y 3, lo que sucedió en el tercer periodo, en donde los Knicks literalmente fueron incapaces de detener a los 76ers en cuestión de triples, 9 de 12 en ese tercer periodo en el juego 2. Y yo les comentaba, no hay problema, no pasa absolutamente nada, porque la efectividad que fue arriba del 70% en ese tercer periodo del juego 3, yo se los dije, no se va a repetir, no hay forma de que eso suceda. No es porque no tengan el talento, sino que es muy complicado en realidad que cualquier equipo en juegos consecutivos puedan mantener un ritmo, una efectividad tan alta. Y por supuesto, hoy no fue la excepción de lo que yo les mencionaba. No lo pudieron conseguir los 76ers. Estuvieron al frente por gran parte de la primera mitad. Después los Knicks le dieron la vuelta al marcador. El partido se puso parejo, cambios de ventajas, empates. Pero los Knicks cerraron mejor ese último periodo. En los minutos importantes, los Knicks supieron definir, mientras que los 76ers cayeron en la presión. Sabían que no podían perder este partido después de todo lo que había pasado, pero los Knicks, al contrario, venían con la motivación de saber que ganando este partido, todas las cosas se iban a aclarar para ellos y que el camino iba a ser todavía mucho más fácil allá en la Meca para sacar ese cuarto juego, o sea, ganar el quinto juego, pero que sea su cuarto, para avanzar a las semifinales. Así es que vamos a revisar qué fue lo que pasó a lo largo de este partido, porque hubo momentos interesantes que debemos destacar. Por supuesto, la gran actuación de Jalen Brunson, una actuación histórica para los Knicks en playoffs, y también lo que hicieron OG Anunoby y Josh Hart. Y cualquiera de ustedes podrá ir a revisar las estadísticas y ver la columna de puntos de Josh Hart y me van a decir, bueno, es que ¿por qué me dices que Josh Hart tuvo una actuación extraordinaria? Ya se los voy a platicar para que ustedes me digan si estoy en lo cierto o no. ¿Qué pasó entonces? Bueno, de entrada, después de todo lo que pasó con la situación de Mitchell Robinson, no pudo jugar, estuvo en el precalentamiento. Ayer, de hecho, no entrenó. Hoy estuvo, como les mencionaba, en el precalentamiento. Y al final, minutos antes, decidieron que no iba a poder estar en la duela. Él mismo lo decidió. Me parece que es una decisión importante, porque si estaba como al límite de ver si jugaba o no, para los Knicks, independientemente del resultado, lo que yo veía es que era más importante, pensando en una hipotética derrota, tenerlo sano para el juego 5 en el Madison Square Garden, en donde ahí sí los Knicks iban a necesitar todo su arsenal para poder ganar el partido. De cualquier manera, no voy a decir que no fue factor, pero los jugadores que estuvieron sobre la duela lo hicieron bastante bien. Otra vez Precious Achiuwa en los minutos que le dieron, un jugador que fue clave, con buenos bloqueos, también tapas, rebotes, momentos importantes a lo largo del partido. Pero vamos a revisar ya la información. La única baja era justamente esa, porque en la previa yo les decía,
Joel Embiid aparece como cuestionable, pero es absurdo. Es lo que han hecho toda la serie el equipo de los 76ers. Ponerlo como cuestionable y minutos antes del partido confirmar que va a jugar. Simplemente es una estrategia, pero los Knicks por supuesto que ya saben que están trabajando esa situación y que por supuesto Joel Embiid iba a jugar. Fue un arranque en realidad parejo. La ventaja máxima fue en los primeros minutos de 4 puntos para el equipo de Filadelfia. Eso cuando llegábamos más o menos a la mitad del periodo. Jalen Brunson había encestado los 7 primeros puntos de los Knicks y eso fue importante porque desde el principio se notó que iba con una energía diferente, que traía todavía ciertas cosas pendientes del partido pasado por cómo se había dado absolutamente todo y quería salir a ganar. Tomó el control del partido y alzó la mano como lo que sabemos que es el líder de este equipo de los Knickerbockers. Después vino una racha positiva, pero para Filadelfia. Fueron 12-2, uno de los momentos más complicados de los Knicks en todo el partido. Se fueron abajo, de hecho, justo por 12 puntos, con menos de un minuto por jugar. En ese lapso, los Knicks entregaron una vez el balón y consiguieron solamente una canasta en 7 disparos. Ese fue el motivo por el cual se pudo hacer esta racha del equipo de Filadelfia, que parecía que podía complicar todavía más las cosas para los Knicks, porque después del primer periodo estaban abajo por 10 puntos. Los Knicks de manera global en ese primer periodo 7 de 21, mientras que el equipo de Filadelfia 11 de 25, solamente un triple por cada uno de los dos equipos. Mientras que en cuestión de pérdidas los Knicks habían entregado 2 balones, les había costado 4 puntos en contra, mientras que 76ers solamente una entrega de balón y no recibió puntos en contra. Un aspecto que fue clave también fue los puntos en la pintura. Aquí Joel Embiid había sido clave durante todo ese primer periodo. Los puntos en la pintura provenientes de él fueron importantes. En general, el equipo de Filadelfia lo ganó 16-6. Entonces, ahí estaba otro de los motivos por los cuales no habían podido los Knicks mantener ese ritmo. Brunson ya llevaba 12 puntos después de esos primeros 12 minutos, pero era el único jugador de los Knicks que había encestado más de una vez en el primer periodo y eso era uno de los problemas más importantes. Los Knicks de hecho tuvieron pocos jugadores que aportaron más hacia la ofensiva. Brunson fue prácticamente el que cargó con el peso de toda la ofensiva, más del 50% de los puntos de los Knicks a lo largo del partido. Donte DiVincenzo no tuvo una gran noche, aunque por ahí tuvo un pequeño lapso en el cual fue clave, ya les voy a platicar de eso. Pero hasta ese momento solo Jalen Brunson estaba alzando la mano por los de la Gran Manzana para poder irse al frente. Mientras que Joel Embiid había terminado el periodo con 10 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Como les mencionaba, la verdad es que estaba imparable. Al inicio del segundo periodo vino una situación importante que afectó directamente a los Knicks en una bola perdida que estaba buscando Bojan Bogdanović. Buscó aventarse por el balón, al mismo tiempo también Batum se avienta por la bola, pero Batum todo el cuerpo, básicamente con la cadera, le cayó encima a Bojan Bogdanović en el tobillo, que se quedó tirado por varios minutos. En la repetición se ve cómo se le queda atorado, como que hace un movimiento extraño el tobillo, y yo no sé qué tan grave pueda ser. Ya no regresó en todo el partido, primero lo pusieron como cuestionable y después ya confirmaron que no iba a regresar a jugar. Habrá que revisar qué tan grave es esta lesión porque Bojan ha sido uno de los jugadores que ha tenido aportaciones importantes a lo largo de los últimos partidos, pero si él no puede estar, entonces los Knicks van a tener que hacer uso de otros jugadores, darle más minutos seguramente a Miles McBride. Probablemente podamos ver los primeros minutos en los playoffs por parte de un jugador como Alec Burks, que realmente no ha sido factor, pero bueno, tenemos que esperar a ver qué sucede con esta lesión de Bojan Bogdanović, que también hay que recordar que está lesionado de su muñeca, de una de las muñecas, de la muñeca de la mano derecha, y que de hecho se confirmó que necesita una operación, pero como no es su mano de lanzar, no tiene ningún problema y se quiere esperar hasta que termine la temporada para hacerse esa operación, pero ahora todo dependerá de qué sucede con el tobillo, porque si el tobillo lo mantiene fuera por mucho tiempo, probablemente lo mejor para él sea operarse. Ya estaré al pendiente de esa situación y por supuesto les estaré informando. Así arrancó entonces ese segundo periodo muy complicado para los Knicks. Ya teníamos la baja de Mitchell Robinson, ahora también la baja de Bojan Bogdanović, y eso por supuesto iba a pesar en cuestión de los minutos, el esfuerzo, el cansancio que iban a tener los jugadores que sí vieron minutos. El arranque además de eso fue complicado para los Knicks porque
entregaron una vez el balón, los pases de pronto los veíamos muy débiles, no alcanzaban a llegar de manera franca a su compañero. Muchos de ellos eran contendidos por los jugadores de los 76ers, algunos estuvieron a punto de ser perdidos, pero la defensa fue clave a partir de ese segundo periodo, porque fue básicamente lo que hizo que las cosas cambiaran, porque los Knicks lograron una racha de 12 puntos contra 2. También en esos primeros minutos lograron empatar el partido cuando quedaban 7 minutos todavía por jugar, y como les decía, la defensiva fue clave porque impidió tiros francos por parte del equipo de Filadelfia, algunos bloqueos, algunos robos, y también fueron 0 de 9 para empezar el periodo los 76ers en esos minutos. El partido después de eso se volvió un juego de tú a tú, hubo varios empates, hubo algunos cambios de ventaja, hasta que los 76ers lograron otra vez retomar una ventaja más o menos considerable, porque fue solamente de 5 puntos, pero después vino uno de los momentos importantes de Miles McBride. Como yo les decía, un jugador que seguramente iba a ver más minutos y seguirá viendo más minutos porque lo ha hecho bien a lo largo de las últimas semanas, los últimos meses en realidad. Fueron 2 triples de manera consecutiva y con eso los Knicks se iban al frente por 1 otra vez. Pero al final del periodo estuvieron abajo por 2 puntos. Es decir, nos fuimos al medio tiempo con los Knicks perdiendo por 2. Un partido muy parejo, como seguramente lo estábamos todos anticipando. El porcentaje de efectividad en este periodo cambió completamente. Los Knicks tiraron para un 62%, 13 de 21, 2 de 4 en triples, mientras que Filadelfia 26% de efectividad, 5 de 19 y 4 de 7 en triples. Aquí también cambió la situación en la pintura. Les decía yo, los Knicks habían perdido 16-6 en el primer periodo. En este segundo periodo ganaron esa batalla 10 puntos contra 0. Entonces, al medio tiempo, de algunas de las estadísticas importantes, los Knicks, como ya les había mencionado, habían perdido en el primer periodo dos balones, en el segundo fueron otros 2, entonces fueron 4 en total al medio tiempo y solamente les costaron 4 puntos en contra. Al medio tiempo también Filadelfia solamente 2 pérdidas, pero no les había costado puntos. Los rebotes, los Knicks estaban perdiendo, pero muy cerrada la batalla, 27-29. Y como les mencionaba, los puntos en la pintura se repusieron los Knicks en el segundo periodo y tuvieron la ventaja al medio tiempo de 26 puntos contra 16. Jalen Brunson, desde el primer periodo, como les mencionaba, estaba encaminado a tener una actuación extraordinaria. Al medio tiempo llevaba ya 23 puntos, 10 de 15 en tiros de campo, 7 asistencias. Y había conseguido esos 23 puntos, que eran casi el 50% de la producción total de los Knicks, porque al medio tiempo solo tenían 47 puntos. Ahí está lo que había hecho Jalen Brunson, y por eso les decía, hacía falta que otros jugadores realmente también tomaran importancia en el partido del lado ofensivo. Sin embargo, bueno, con lo que estaba haciendo Jalen Brunson hasta ese momento era suficiente. OG Anunoby solo tenía 8 puntos, pero tenía ya 9 rebotes y 3 bloqueos. Miles McBride 8 puntos. Josh Hart no tenía puntos, pero ya tenía 7 rebotes. Como les mencionaba, Donte DiVincenzo 0 puntos en la primera mitad. Fue un mal partido el de hoy para Donte DiVincenzo, mientras que Isaiah Hartenstein no tenía un gran partido, pero hasta ese momento no había cometido una sola falta en todo el partido. Y eso era importante porque es el defensivo principal de Joel Embiid. Aunque las cosas iban a cambiar para el tercer periodo y ahorita les platico qué fue lo que sucedió. Al medio tiempo también Joel Embiid 14 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, mientras que Tyrese Maxey tenía 13 puntos. Las cosas, insisto, estaban muy parejas en ese momento todavía. Había mucha incertidumbre, mucha inquietud de saber qué era lo que iba a pasar a lo largo del resto del partido, porque la realidad es que estaba abierto para cualquiera de los dos equipos, el que cometiera menos errores, el que ejecutara mejor, el que tomara las mejores decisiones, iba a ser sin lugar a dudas el que se quedara con la victoria. Desafortunadamente para los Knicks el arranque del tercer periodo no fue nada bueno, porque solamente tenían 2 de 9 en tiros de campo, mientras que Filadelfia tenía 5 de 8. Los 76ers volvieron a tomar ventaja de doble dígito, se fueron al frente por 10 a principios de ese tercer periodo, y después vino ya la respuesta de los Knicks, que emparejó el partido, como prácticamente nos los llevamos hacia el final del mismo. Fue una racha de 9 puntos a 2, se pusieron a 3 puntos con menos de 5 minutos por jugar. Como les decía, ahí las cosas estaban ya parejas, y después de haber iniciado 0 de 6 en tiros de campo, Donte DiVincenzo en ofensivas consecutivas
consiguió triples y eso puso a los Knicks a un punto, a solamente un punto, con 2 minutos por jugar. Después los Knicks un poco más adelante lograron empatar el partido cuando quedaban menos de 1 minuto por jugar. Eso gracias también a una canasta al final de Jalen Brunson, un foul y cuenta que termina sacándole a Kelly Oubre. Los Knicks entonces tomaron ventaja de un punto cuando quedaban 5 segundos por jugar. Un partido o un tercer periodo realmente de contrastes para los de la Gran Manzana, porque después de haber iniciado bastante mal, tomaron muy bien el control del partido, vino esa racha que los acercó y después pudieron tomar la ventaja hacia los minutos finales. Con eso entonces los Knicks estaban al frente por 1. En la última jugada fue importante, a pesar de que la termina fallando Kyle Lowry, parecía que podía venir algo complicado para los Knicks, porque esa última jugada corre la duela de lado a lado, se planta detrás del tiro de 3, lo estaba defendiendo Jalen Brunson, y en esa última jugada algo sucede, hay un choque de rodillas, falla el disparo, sí, los Knicks se van al frente por 1 después del tercer periodo, pero se ve claramente cómo le estaba doliendo a Jalen Brunson. Lo demás ya no lo pudimos ver en televisión, pero los reportes desde allá, desde la arena desde Wells Fargo Center en Filadelfia, los reportes de los periodistas de Nueva York indicaban que fue adolorido Jalen Brunson a la banca, que se sentó, se puso la toalla encima y dio un grito de dolor que realmente los dejó preocupados. Inmediatamente después de eso, Tom Thibodeau le dijo al vestidor y mandaron a los doctores junto con él y estuvimos con varios minutos de incertidumbre porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando con Jalen Brunson. Afortunadamente vinieron quizá un par de minutos del último periodo y ya lo vimos regresar, incluso regresó a la duela a jugar sin ningún problema cuando quedaban aproximadamente 9 minutos y medio. Pero los Knicks volvieron a librar una lesión que pudiera haber sido importante, principalmente porque sabemos que Jalen Brunson regularmente nunca se queja de un golpe si no es verdaderamente serio. Y como lo vieron, insisto, no lo vimos en pantalla, no pudimos nosotros presenciar esa situación, pero los reportes que venían desde allá indicaban que podía ser algo serio y entonces esa era principalmente la preocupación por parte de los Knicks en ese momento, porque aparte, insisto, habían tenido un muy buen periodo, un muy buen tercer periodo, con un 48% de efectividad, 11 de 23 en tiros de campo, 3 de 8 en triples, mientras que Filadelfia 50% de efectividad, 7 de 14 y 3 de 9 en triples, y Brunson había conseguido 15 puntos solamente en ese tercer periodo, tomando en cuenta que en la primera mitad había conseguido 23 en total. Seguía siendo un partido extraordinario. Como les decía, afortunadamente regresó con 9 minutos y medio por jugar, pudo venir de atrás, más bien venir desde la banca y ya no volvió a salir y fue clave para que los Knicks pudieran conseguir esta victoria, porque después de eso vino una racha de 6 puntos contra 0, se fueron al frente con 5 con 8 minutos por jugar y el partido parecía que los Knicks lo podían definir, pero sabíamos que no podíamos entrar en confianza porque los 76ers no iban a vender barata esta derrota. Así es que las cosas estaban muy parejas. Poco a poco intentaron venir de atrás. Se convirtió casi en un juego de tú a tú, un juego en el intercambio de canastas. De pronto los Knicks empezaron a fallar en algunas ocasiones y eso permitió que los 76ers se acercaran a un punto cuando quedaban 5 minutos por jugar. Después de eso vino una secuencia, mejor dicho, muy importante porque los Knicks fallaron el primer disparo, fallaron el segundo, fallaron el tercero, consiguieron 3 rebotes ofensivos de manera consecutiva. En el último entregan la bola a Miles McBride desde la esquina que intenta el triple y lo terminó fallando también. Un momento angustioso porque los Knicks estaban poniendo todo el esfuerzo para ganar el partido, pero en esa secuencia en específico el balón simple y sencillamente no quiso entrar y le dieron entonces o le entregaron el balón justamente al equipo de Filadelfia. Los Knicks seguían arriba porque estaba parejo el partido, estaban al frente por 6 puntos con 55 segundos por jugar y después vinieron algunas situaciones un poco complicadas porque le entregaron el balón a Joel Embiid, le cometieron falta, se me olvidó comentarles algo importante del tercer periodo. Recuerdan que les decía que Isaiah Hartenstein no cometió ninguna falta en la primera mitad.
En el tercer periodo, el defensivo principal de Joel Embiid le cometió 5 faltas a Embiid. Las 5 se las cometió a él y las 5 por una mala técnica de defensa. ¿A qué me refiero con esto, con una mala técnica de defensa? Es que Joel Embiid le hacía la finta del disparo y después, por supuesto, acomodaba el cuerpo para ir hacia la canasta. ¿Qué era lo que estaba haciendo mal Isaiah Hartenstein? Es que cuando Joel Embiid se acomodaba para mover el cuerpo hacia adelante, Isaiah Hartenstein le ponía el brazo enfrente y eso, por supuesto, que es obstruirlo en su ruta y era falta. En varias ocasiones lo que hizo Joel Embiid fue inmediatamente que sentía el contacto levantarse para buscar el disparo y lo mandaban a la línea. ¿Cuál fue el error entonces? Estaba mal parado, estuvo defendiendo mal, me parece que se presionó de más porque le marcaron faltas que en ocasiones anteriores yo le he dicho algunas faltas que le marcaban a Embiid no eran, pero estas sí eran porque estaba mal parado Isaiah Hartenstein. Lo que él tenía que hacer una vez que inició su movimiento Joel Embiid era dar un paso en diagonal hacia atrás para entonces no tener que meter ninguno de los brazos, ponérsele enfrente y darle el cuerpo literalmente, el pecho para que ahí lo recibiera. Si Joel Embiid lo empujaba, no era falta absolutamente de nadie y ahí la jugada seguía. Pero eso es algo que tiene que trabajar a Isaiah Hartenstein porque la técnica para poderlo detener en ese intento de colada le falló completamente y cometió esas 5 faltas de manera casi consecutiva en los últimos minutos. Fue a la banca y ya no pudo regresar. Ahora sí, regresando al último periodo, ahí por eso les decía yo al principio que la actuación de Precious Achiuwa fue importante, porque en los minutos que tuvo que jugar prácticamente todo el último periodo, lo hizo de manera extraordinaria. Si bien por ahí falló un par de canastas abajo literalmente abajo del aro, fue complicado para él a la ofensiva, pero a la defensiva, la presión que le estuvo poniendo a Joel Embiid, incluso hubo un tapón verdaderamente extraordinario que hizo que el reloj se le acabara al equipo de Filadelfia. Importante lo que hizo Precious Achiuwa y nos está demostrando otra vez que sí necesitamos darle minutos independientemente de que pueda estar sano y de regreso el próximo partido Mitchell Robinson y que Isaiah Hartenstein no se meta en problemas de faltas. Hay momentos en los que podemos darle minutos a Precious Achiuwa para que esté marcando a Joel Embiid, porque Embiid en la segunda mitad prácticamente estuvo seco, ya casi no consiguió nada y la mayoría de los puntos que consiguió vinieron justamente de las faltas que le cometió en determinado momento a Isaiah Hartenstein, pero los Knicks lograron secarlo prácticamente y si no hubiera sido por esas faltas estaríamos hablando de una historia completamente diferente. Entonces llegó esa falta a Joel Embiid, falló el primero, metió el segundo, estaban abajo por 5. Después vino una jugada en la cual los Knicks fallan de un lado, viene del otro lado la bola para los 76ers, va hacia afuera, tienen que sacar desde línea de base, pero en el movimiento le marcan una falta a Joel Embiid que prácticamente atropella a Kyle Lowry y ojo, aquí es importante mencionar que la falta se cometió antes de que el balón estuviera en movimiento, por lo tanto, por regla, eso significa un tiro libre para el equipo, en este caso que recibe la falta, y además mantienen por supuesto la posesión. En el tiro libre fue Tyrese Maxey que lo consiguió y entonces con esos mismos 22 segundos aproximadamente que ya quedaban, los Knicks estaban al frente todavía, pero solamente por 4 puntos. Aquí vino una jugada bien importante porque lograron sacar los 76ers el balón, se lo entregaron a Joel Embiid, que estaba solo en el tiro de media distancia, pero no quiso ejecutarlo. Mejor buscó atacar la pintura, lo defendió bastante bien. ¿Quién más? Como les decía, Precious Achiuwa no le cometió falta, incluso alcanza a rozar un poco el balón para que no pueda tener el control efectivo. Suelta el balón Joel Embiid, pero falla y el rebote fue de Josh Hart, que de inmediato le cometieron falta. Todo parecía indicar en ese momento que los Knicks ya tenían el partido. Sin embargo, Josh Hart desafortunadamente falló los 2 tiros libres y eso puso todavía mucha presión para los Knicks porque estaban sí al frente todavía, pero solamente eran un par de posesiones que necesitaban y con 22 segundos todo era posible aún en ese momento para el equipo de los 76ers.
En la siguiente secuencia ya no tenía tiempos fuera Filadelfia, movió el balón rápido, Kyle Lowry vino con un triple, desesperado, lo falló, pero recuperó el rebote y le cometieron falta. Así es que lo mandaron a la línea y metió el primero de ellos, necesitaba meter los dos y después entrar en este juego de cometer falta rápida y tratar de conseguir puntos rápidos. Mete el primero, pero falla el segundo. Yo no sé si efectivamente lo falló o fue algo intencional para tratar de recuperar el rebote y conseguir la posición rápido y después buscar un triple que empatara el partido. Es probable que lo haya intentado de esa manera, pero si fue así tampoco le funcionó, porque el rebote largo cayó a manos de Jalen Brunson, que intentó correr la duela, le cometieron falta, y del otro lado Jalen Brunson sin ningún problema consiguió los 2 tiros libres. Los Knicks estaban al frente por 5 puntos con 5 segundos por jugar. En la última jugada viene un triple de Filadelfia que ya no entró, y entonces los Knicks se quedaron con una cardíaca pero extraordinaria victoria allá en Filadelfia. En verdad, esto sabe a gloria, sabe literalmente a semifinales de la Conferencia del Este, porque los Knicks lo único que tenían que hacer era ir a ganar uno de estos 2 partidos allá en Filadelfia, y ahora están en la mejor posición para el próximo martes jugar en la Meca, con toda la motivación de los jugadores, con todo el apoyo de la afición, y ganar ese partido y mandar a su casa a unos 76ers que tengo que decirlo, han sido muy sucios en esta serie, específicamente Joel Embiid, y afortunadamente los Knicks han encontrado la forma de ganarles a pesar de toda esa situación. Yo leía en redes sociales de muchos aficionados molestos que decían: los Knicks necesitan ir a buscar a Joel Embiid y hacerle faltas sucias este partido, ir a buscarlo en la rodilla. Y no, la verdad es que no, los Knicks tienen más talento que eso. Los Knicks no son ese tipo de equipo en este momento. Si estuviéramos hablando de los Knicks de los 90, que ellos con Ewing, con Mason, con Oakley, que Oakley, por cierto, por ahí mencionó que él creía que si eso lo hubiera hecho, él lo hubiera ido a golpear. John Starks y todos esos jugadores, por supuesto que estaríamos hablando de hubiera sido una batalla campal como la veíamos contra los Pistons, contra los Pacers, contra el Heat. Eso lo hubiéramos visto, pero estos son unos Knicks diferentes. Además, también cuando le preguntaron a Donte DiVincenzo sobre qué podían hacer los Knicks, dijo: nosotros no somos un equipo sucio, nosotros venimos a jugar básquetbol. Así de simple, así de sencillo. Y hoy fue lo que hicieron. Desafortunadamente para él fue uno de los jugadores que menos pudo aportar, pero los Knicks terminaron ganando este partido, haciéndolo bien, aguantando las cosas sucias que sí hubo también en este encuentro, y se quedan entonces con una extraordinaria victoria. Jalen Brunson, les decía, noche o tarde, mejor dicho, histórica para el líder de los Knicks, para el MVP de esta franquicia. Fueron en total 47 puntos los que consiguió en este partido. 47 puntos y además también 10 asistencias y 4 rebotes. Pero ojo con esto, es el primer jugador en la historia de los Knicks en playoffs que consigue más de 40 puntos y también más de 10 rebotes en un mismo partido. Nadie de los Knicks lo había hecho. Solo para que se den una idea, así como yo les mencionaba, el partido pasado, quitando todas las porquerías que hizo y que debieron haberlo expulsado, así como yo decía que Joel Embiid, soportó o confirmó sus palabras después del juego 2, de que sentía que eran un mejor equipo y de que iban a ganar la serie, y después tuvo un partido de 50 puntos, les digo, poniendo el asterisco y quitando todas las porquerías y de que no debió haber terminado el partido, pero finalmente respondió para su equipo. Y hoy lo mismo hizo Jalen Brunson. Él no declaró nada, él simplemente dijo: tenemos que salir a jugar, tenemos que hacer las cosas bien, y tuvo la mejor actuación de un jugador de los Knicks en toda la historia en playoffs. Simple y sencillamente algo que los Knicks necesitaban, algo que el mismo Jalen Brunson necesitaba, y está confirmando que debió haber estado en la terna para ser el MVP, aunque no se lo dieran, pero debió haber estado en esa terna de los jugadores seleccionados para poder llegar a ganar ese premio esta temporada. Noche o tarde extraordinaria, sin lugar a dudas, por parte de Jalen Brunson. Como les decía, había otros jugadores que podía parecer que su aportación no había sido importante. Sin embargo, lo fue. Principalmente 2, OG Anunoby y también Josh Hart.
¿qué hicieron? OG Anunoby, además de sus 16 puntos, jugó una extraordinaria defensa en varias ocasiones, marcando justamente a Joel Embiid, impidiéndole los tiros cómodos. Pero además de los 16 puntos, que sí son importantes, consiguió 14 rebotes y 3 bloqueos, algo verdaderamente importante a lo largo de este partido y que los Knicks necesitaban precisamente para poder lograr esa buena defensa en contra de un jugador como Joel Embiid y terminar ganando este partido. Hay algo bien importante que siempre menciona Tom Thibodeau, y es que no necesitas tener un buen juego a la ofensiva, es decir, conseguir muchos puntos para tener impacto en un partido. Y ese jugador que hoy no tuvo un buen partido a la ofensiva, pero tuvo todo el impacto en el partido, se llama Josh Hart. Y no es la primera vez que lo hace. Yo he hablado incansablemente de todo lo brillante que es este jugador, de lo importante que es. Tuvo solamente 4 puntos, pero consiguió 17 rebotes, 5 de ellos fueron ofensivos, 5 asistencias, también bloqueó 3 disparos, y todo el esfuerzo que puso en el partido a lo largo de todos los minutos que jugó, que fueron casi 46 de los 48, fue verdaderamente extraordinario. No va a las estadísticas ofensivas, pero todo lo que hizo en la tabla, lo que hizo a la defensiva y muchas cosas que ni siquiera se cuentan estadísticamente, como el esfuerzo, como el estar en todo momento peleando para impedir un buen tiro, todo eso lo hizo hoy Josh Hart. No puedo decir que nos sorprende porque es algo que sabemos que hace, pero ha tenido una serie verdaderamente brillante. Si hoy ya hubieran ganado los Knicks esta serie, el MVP tendría que ser Josh Hart, porque lo que hizo en el juego 1 y en el juego 2, todo lo que peleó en el juego 3 y lo que hizo hoy, en verdad le darían el título del MVP, a pesar de esta extraordinaria actuación de hoy de Jalen Brunson, porque Jalen Brunson sí reaccionó en el juego 3, tuvo una extraordinaria actuación hoy, pero Josh Hart han sido 4 juegos verdaderamente sólidos, y las victorias en el juego 1 y 2, mucho de eso fue gracias a lo que él pudo hacer. Así es que extraordinaria actuación sin lugar a dudas de Josh Hart. No podemos hablar de un juego completamente en conjunto hoy de los Knicks. Creo que sí fueron varias individualidades, por supuesto Brunson, OG, Josh Hart, y después vinieron otros jugadores que fueron importantes en cierto momento, como en el caso de Miles McBride, que consiguió triples importantes, tuvo 13 puntos al final del partido y también 4 rebotes, pero fuera de ellos ya no hubo nadie más. Donte DiVincenzo, como les mencionaba, solamente esos 2 triples, en realidad terminó con 8 puntos, pero solamente fue brillante, que será en 40 segundos del partido, porque como les decía, fueron en secuencias consecutivas, en ofensivas consecutivas para los Knicks, que fueron muy importantes sus triples, sí, por supuesto, pero a lo largo del partido no pesó como debió haber pesado. Así es que los Knicks tuvieron una gran actuación, una actuación de mucho esfuerzo para poder ganar este partido, dejando a los 76ers al borde de la eliminación, y seguramente con toda la parte anímica muy abajo, porque ellos creían, después de lo que había pasado el partido pasado, que hoy no solo podían llegar a ganar este partido, sino que podían dominar a los Knicks. Y comparado con las palabras que dio, en este caso Joel Embiid, al término del juego 2 en los vestidores del Madison Square Garden, la realidad es que los 76ers no han demostrado ser un mejor equipo que los Knicks. Quizá podríamos hablar de que son una serie, como yo se los mencionaba, muy pareja, que cualquiera de los dos, teniendo buenos partidos, podría ganarla, pero como él lo mencionaba, muy superiores, y como le decía ese tal Reed que nadie conoce, no lo son. Y los 76ers ganaron el juego 3 por todo lo que ya platiqué. Hoy los Knicks podrían haber barrido la serie, pero lo que pasó en el juego 3 no tuvo... ¿Qué podemos ya decir más? Ya no quiero hablar más de esa situación, porque la verdad es que sí da mucho coraje que además la NBA no hizo nada absolutamente después, ni lo multó, ni lo suspendió. Joel Embiid todavía ni siquiera salió a pedir perdón. Lo que pasó, por ejemplo, con Nick Nurse después de la conferencia de prensa me pareció, discúlpenme la palabra, pero me pareció cobarde por parte de un entrenador que debe buscar ante todo la integridad de sus jugadores, pero también de la del rival, y solamente salió a decir que no podía opinar nada porque él no vio la jugada. Curiosamente, de todas las jugadas del juego 1, juego 2, juego 3, todo lo pudo ver y todo tenía una queja, pero esa jugada en donde su jugador fue sucio, no la vio. Qué curioso, ¿no? Qué poco valor tuvo en realidad
en este caso Nick Nurse, un entrenador que ya fue campeón de la NBA y que debería ver las cosas diferente. No estoy diciendo que tire abajo del autobús a su jugador, no lo estoy diciendo, pero sí creo que pudo haber dicho que fue una jugada peligrosa, que quizá pudo haber ocasionado alguna lesión y que estaba contento de que eso no hubiera pasado. Algo así pudo haber dicho, se hubiera lavado las manos, pero no hubiera pasado nada. Pero decir que no puede opinar porque no la vio, me parece verdaderamente cobarde. Qué bueno que los Knicks terminan ganando hoy este partido, dejando claro que si ustedes quieren solamente 1 o 2 escalones por encima, pero sí son un mejor equipo que los 76ers, hoy incluso con un Joel Embiid que se veía mucho más sano de lo que lo vimos en los juegos anteriores, se le veía físicamente mucho mejor, no cojeaba tanto, no tenía tantas complicaciones en la rodilla, tampoco en el ojo, y entonces, a pesar de todo eso, los Knicks hoy se llevan una extraordinaria victoria que, como ya les decía, sabe y huele a semifinales de la Conferencia del Este. Y esperemos que los Knicks lo puedan concretar el próximo martes allá en la Meca. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte postpartido para platicarles justamente todo lo que sucedió en este encuentro cardíaco que la verdad nos tenía al límite en cada uno de los momentos, incluso en los minutos finales no podíamos decir que estaba garantizado absolutamente nada, pero gracias a Jalen Brunson, los Knicks, a Jalen Brunson, a OG, a Josh Hart y a varios jugadores a lo largo del partido se llevan esta brillante, importantísima victoria. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden que estaré de vuelta entonces el próximo martes por la noche para platicar con ustedes qué es lo que ha sucedido y espero estarles contando que ya los Knicks avanzaron a la siguiente ronda y mandaron literalmente a casa a los 76ers. Soy Oscar Pérez y nos vemos el próximo martes.